Mamás Neurodispersas es presentado por No Aprendimos Nada Streaming. Hola a todas las queridas personas que nos siguen y escuchan en este podcast. Bienvenidos a otro nuevo episodio. Yo soy Brenda y estoy muy feliz de compartir este espacio con mi compañera de ruta, Debra. Y yo soy Debra. Hoy tenemos un episodio muy especial. Lo pensamos después de recibir muchísimos mensajes que nos dicen: creo que soy neurodivergente, pero no estoy segura, o me identifico con lo que dicen, pero no tengo diagnóstico. Así que este capítulo no busca imponer etiquetas, sino que ofrecer claridad, contención, sobre todo también un lenguaje que nos ayuda a nombrarnos con dignidad. Porque más allá de un diagnóstico, también hay una vivencia, y es lo que queremos honrar hoy. Así que vamos con todo, porque hoy aquí comienza un capítulo más de Mamás Neurodispersas. Y bueno, para hablar un poco del tema que viene hoy, comentar que en un capítulo anterior hablamos y explicamos qué era neurodivergencia, neurotípico, neurodiversidad. Vayan a verlo, por favor, está ahí en el listado de capítulos que tenemos de nuestra primera temporada. Entonces, la primera base es eso, entender la diferencia entre neurodivergente, neurotípico, neurodiversidad, para poder avanzar en torno a los diagnósticos neurodivergentes. Sí. Entonces, ¿qué condiciones entran en la neurodivergencia? La neurodivergencia no es una lista cerrada, pero incluye condiciones como el autismo, TEA, es un conjunto diverso de características que pueden influir en la comunicación y la interacción social, así como en los patrones de comportamiento e intereses. Yo quiero aclarar que estas definiciones las vamos a leer para pegarnos muy bien a lo que estamos hablando, ya que, recordar una vez más, nosotras no tenemos... no somos profesionales de la salud. Y te hablamos más bien desde la experiencia y la vereda de mamás cuidadoras y personas neurodivergentes. Así que continúa, querida amiga mía. Dentro de los diagnósticos neurodivergentes también tenemos el TDA con H y sin H, que en realidad es trastorno del déficit de atención con o sin hiperactividad, que son dificultades en la concentración y la regulación de la actividad, a menudo acompañadas de impulsividad. Producción confirma que ahí hay mucho TDA. Sí, y mencionar que la hiperactividad no es solo moverse ni estar todo el rato sin quedarse quieto, la hiperactividad también puede ser mental. También está la dislexia. Desafíos en la adquisición de habilidades académicas asociadas a la lectura. Continúa, amiga, continúa. Y tenemos discalculia, que son los desafíos en la adquisición de habilidades académicas asociadas a la escritura. La disgrafía, qué difícil. Ya cuando me estaba... Momento, perdón, fe de ratas. Discalculia, yo por eso estaba así como, no, estaba leyéndola. Pero la discalculia es los desafíos en la adquisición de habilidades académicas asociadas a lo matemático, al cálculo. Por eso discalculia. Sí, yo te decía que cuando me estaba por fin aprendiendo el nombre de la discalculia, porque fue hace como unos 3 años que lo escuché y me quedé así como, me estás mintiendo, eso no existe. Ahora viene una nueva palabra para mí y es la disgrafía, que son los desafíos en la adquisición de habilidades académicas asociadas a la escritura. Y bueno, tenemos distintos también trastornos del desarrollo de la comunicación, dificultades en la habilidad para comprender y emplear el lenguaje, como trastorno del lenguaje o TEL y la afasia. Los trastornos del estado de ánimo, variaciones en el estado emocional, incluyendo experiencias como la depresión, ansiedad y la bipolaridad. Dislalia. Hola. También tenemos síndrome de Tourette, trastorno neurológico que se manifiesta con movimientos sonidos repetitivos e involuntarios conocidos como tics. Voy a hacer un hincapié en que síndrome y trastorno lo estamos leyendo porque así es la definición médica. Este podcast es neuroafirmativo, nosotras no hablamos de trastornos, pero sí esta es la manera en que académicamente está definido. Vamos a hacer
esa aclaración. Muchas gracias por la aclaración, querida Brenda. Entonces quedamos, vamos a ver el trastorno obsesivo compulsivo TOC. Patrones de pensamiento impulsivos, comportamientos repetitivos que pueden tener impacto en la vida diaria. Como por ejemplo, yo cuando salgo de mi casa le pongo llave, lo saco, le pongo llave una cierta cantidad de veces hasta que mi mente me dice, listo. Te puede decir. Sí. Pasa. Sí, también yo tenía un amigo que tenía TOC y cuando subía las escaleras tenía que subirlas con un patrón en el que si no lo subía se tenía que devolver, pero pisar de cierta manera cuando se devolvía para hacer una cierta cantidad de pisadas y después subir porque si no subía estaba en riesgo. Tiene completa lógica. También tenemos trastorno del espectro de la esquizofrenia que afecta el pensamiento, la percepción y el comportamiento con posibles experiencias psicóticas. Altas capacidades. Personas con habilidades excepcionales, pero que enfrentan desafíos como aislamiento social, presión por altas expectativas, entre otros. Y tenemos a los premiados. La doble excepcionalidad, condición de una persona que posee tanto altas capacidades intelectuales como una o más discapacidades o condiciones de neurodivergencia, como el TDA, el autismo o las dificultades de aprendizaje. Sí somos muchos en la neurodivergencia. Sí, bueno, además mencionar que en Chile es muy difícil diagnosticar altas capacidades. No son muchos los lugares, o sea, ya diagnosticar autismo es todavía complicado, sí, claro, sobre todo en mujeres, pero altas capacidades es mucho más difícil todavía evaluar. Hay un sesgo en torno a las altas capacidades que tiene que ver también con que altas capacidades son casi como personas genio, o que son Einstein, que así como que pueden, no sé, osmósicamente resolver ecuaciones, como entender el universo, y las altas capacidades también es mucho más que ser como entendido en matemática. Así es, querida Brenda. Lo importante de entender lo que estamos hablando no es como para irnos al extremo de la situación y buscar una manera, un lugar donde tengas que encajar, sino que es solamente para poder ir visibilizando, concientizando y a la vez aterrizando y trayéndolo a la vida cotidiana términos y explicaciones que deberíamos manejar en un mundo que es estado siempre lleno de neurodivergencia. Sí, y esto también es algo que hemos recogido mucho porque junto con este podcast, lo hemos mencionado en otras ocasiones, nosotros impulsamos Feria Caleidoscopio, que es una iniciativa que busca empoderar familias neurodivergentes, y cuando nos preguntan cómo pueden ser parte de Caleidoscopio, nosotros les decimos que tienen que tener diagnóstico neurodivergente o ser cuidador de alguien con diagnóstico neurodivergente. Normalmente lo primero que nos dicen, ¿y qué es eso? O nos dicen, es que yo no soy autista, porque asocian inmediatamente neurodivergencia, autismo o a lo más déficit atencional. Sí. Entonces lo que queremos, así como en el fondo aquí también, es explayar este amplio campo de la neurodivergencia, porque estos además no son los únicos, como lo único que hay contemplado en la neurodivergencia. También hay otros diagnósticos, pero estos son como los más comunes. Comunes, hagámoslo así como bien entre comillas. Pero sí queremos hacer esta concientización porque sentimos que es necesaria para que tú que nos estás viendo y tienes algunos de estos diagnósticos, o tú que tienes sospecha de alguno de estos diagnósticos, sepas que eres parte de esta comunidad también. Sí. Esto no es solo autismo, es mucho más que eso. Y como mencionaste a nuestra querida Feria Caleidoscopio, como decimos en nuestra feria, no somos fallados, no estamos rotos, somos distintos. Tal cual. Así que para que vamos manejando estos términos, internalizándolos, aprendiendo de ellos y poder presentarlos de la manera adecuada. Así es. Neuroafirmativa, con cariño y con el respeto que debe ser. Sí, también mencionar que hay algunas personas que también consideran incluir condiciones como la ansiedad o la depresión crónica porque alteran el funcionamiento neurológico cotidiano, no desde el déficit, sino desde la diferencia en la experiencia del mundo. Así es. Y Brenda, ¿cómo vivimos nosotros esta experiencia? Es una pregunta bien complicada. Sí.
para mí, yo siento que ahora me hace mucho más sentido, ahora que soy adulta, más que cuando era pequeña, porque en realidad cuando yo era pequeña pensaba que algo estaba mal conmigo, voy a ser súper sincera. Yo sentía que de verdad estaba rota o que yo estaba mal, porque había un mundo a mi alrededor que funcionaba de una manera que era completamente distinta a lo que yo experimentaba y a lo que yo sentía. Un montón de veces recuerdo que de pequeña me afectaba mucho emocionalmente situaciones, y cuando lo externalizaba o lo confiaba así como, ay, pero qué exagera, pero cómo te hay a sentir tanto, como que ahora entiendo que era como la extrema empatía, que es muy común en la neurodivergencia. También entiendo esta como dificultad que tenía en torno a las relaciones interpersonales. Yo pololeé súper adulta, y siempre me cuestioné, y yo decía, ¿cómo hay otras personas que les cuesta nada y que tienen así como pololo 3 por semana? Un pololo aquí, un pololo sí, allá. era tan fácil, y yo de verdad no podía entender cómo tener un pololo era algo tan fácil. A mí me costaba mucho entender eso. Y me costó mucho adaptarme como a la dinámica de cuando conoces a alguien y te gusta, y empieza como todo este como círculo como de interacciones que van dando como tal vez para que tú, se me cae el carne aquí, pero para que pinches con alguien o andes con alguien ¿Qué o es esa pololees palabra? con alguien. No conozco esa palabra. Tía Brenda. Entonces, a mí me costaba mucho, y yo sentía que entonces la que estaba rota y la que estaba mal era yo, porque si yo no tenía pololo era mi culpa y era mi problema. Que yo venía como de configuración rota, de verdad yo lo sentía así, siempre me culpé, y eso hacía que me enajenara más en una circunstancia en que me costaba mucho ya interactuar. Hacía que me alejara más. Además, coincidentemente, yo siempre era como la tercera rueda, o sea, tenía 2 amigos que pololeaban entre ellos, y yo era como la que siempre estaba al lado y no cachaba que era la tercera rueda. Era muy chistoso ahora que lo veo con tiempo, pero en ese tiempo fue como la única manera en que sentí que sobrevivía. Y hay muchas cosas que asumí porque suprimí, como hablamos en el capítulo anterior, como estos estereotipos. Por ejemplo, yo nunca hice contacto visual, a pesar de que yo miro de frente, yo miro como aquí, y no me di cuenta hasta de grande. Entonces, así fue como yo lo viví. Por mi parte, para mí, no quiero sonar melancólica, demasiado triste, pero para mí fue una experiencia muy dolorosa entender el mundo, y todavía no lo entiendo, pero tratar de entenderlo fue una experiencia muy dolorosa. Comparto contigo esa sensación de estar rota, pero yo sentía que no había como un lugar en el mundo para mí. Nunca me sentí como parte de algo realmente, y siempre y toda mi vida he tenido esa sensación de estar en un lugar pero no pertenecer a un lugar, no pertenecer a un grupo, no poder entablar conexiones tan reales como yo quisiera o como lo que yo pienso que tienen que ser conexiones reales, lo cual me ha llevado a un aislamiento y a periodos donde yo decido aislarme y decido no conectarme. También ya cuando crecí, bueno, en realidad cuando tuve mi diagnóstico, entendí algunas cosas de mí, como por ejemplo que hay momentos en los que no puedo hablar, siempre antes me forzaba a hablar, y era muy doloroso para mí el tener que explicar una sensación cuando sentía mucho dolor y quería llorar y necesitaba apoyo, necesitaba contención, pero no lo podía explicar. Entonces siempre era como la exageración, que eres dramática, que no es para tanto, cuando para mí en realidad sí era muy doloroso. Tengo muchos recuerdos de adolescencia, de adultez, ya incluso de madre, pues yo fui mamá joven, no mamá a los 15, pero fui mamá bastante joven. Y hay muchos recuerdos y fragmentos de mi vida que son muy dolorosos, y son netamente porque no podía entender ni podía explicar. Hasta el día de hoy tengo muchos problemas en el sentido de que cuando a mí me dicen algo yo recurro netamente a la literalidad. Para mí eso es, y es un desencanto y es un dolor constante chocarte con un mundo que no es literal. Que la gente te dice frases
de una manera, te las expresa de una manera, pero no quieren decir eso, y no entiendo el por qué es así, y trato de entenderlo, pero finalmente no llego. Y eso me ha llevado a muchas desilusiones con personas y ha sido muy triste. Pero creo que este último año, donde empecé a entender mi diagnóstico, empecé a entenderme a mí misma, he logrado reparar y sanar eso de una manera que antes no lo hacía porque me faltaba como una pieza para poder entenderme. Y así ha sido como la experiencia y cómo lo he vivido. Yo siento que para mí vino como esta reparación que mencionas tú, de adulta, así ya, hace muy poquito siento yo de verdad, el poder racionalizar situaciones que antes eran extrañas o incómodas para mí o dolorosas, y que ahora entiendo por qué, porque a través del diagnóstico de mi hijo investigué, documenté, como que estudié mucho para entenderlo a él, y en el camino me fui entendiendo a mí, pues, así como, oh, el Maxi hace esto, yo también lo hacía, pero es por esto. Es porque está esta razón científica de que ahora hay estudios. Y eso yo siento que me puso como en el camino de la sanación, en términos de aceptarme a mí misma y entender que no era que algo estuviera mal conmigo, sino que en realidad soy así y ya está bien. Soy quien soy. Sí, y por eso es importante hablarlo, por eso es importante concientizar, que aprendamos, que nos eduquemos respecto a estos temas, porque no se trata de buscar una excusa, porque he escuchado por ahí muchas frases dañinas como ahora todos somos autistas o todos tenemos, somos neurodivergentes. Sí, para todo quieren una excusa, para todo hay que adecuarlos. No se trata de buscar excusas o no se trata de ser flojos porque queremos ser flojos, sí, o porque no nos queremos levantar. Es que no es flojeta tampoco. O cerrar años escolares antes porque los pequeños no soportan esa presión, no son muy consentidos. Se trata de entender y adaptar la vida para que las personas no tengan que pasar por tanto enmascaramiento y sea una forma en que el mundo se adecue a ellos y puedan sentirse más integrados sin necesidad de estar fingiendo ser alguien que no son. Sí. Por eso, cuando ya tienes un diagnóstico, te entiendes a ti mismo desde un punto de vista más amoroso, con más ternura, más empatía, y te puedes abrazar a ti y a tu historia. Yo creo que el problema de fondo real es que nos tenemos que cuestionar realmente si somos quienes somos neurodivergentes los que estamos errados, o la sociedad que te indica que todo lo que no es normado o distinto es lo que está mal. Yo te lo dije en un capítulo anterior, no puedo entender una sociedad, o me cuesta mucho entender una sociedad donde ser demasiado franco es un problema, donde pedir adaptaciones en base a tus necesidades es un problema. Sí. Y sobre todo no puedo entender, y no voy a dejar de decirlo hasta que haya un cambio, un mundo donde las mujeres somos mal diagnosticadas y sea mucho más caro y mucho más difícil diagnosticarnos a nosotras solo por el hecho de ser mujeres. Sí. Obviamente no somos las personas neurodivergentes quienes estamos mal, es la sociedad, el mundo como está diseñado, y ya es momento de cambiar. Y por eso estamos acá. Aquí. Para ser parte también de ese cambio desde nuestra vereda, desde el activismo que nosotros realizamos, que tiene que ver con esto, con transparentar nuestras vidas. No es fácil tampoco abrirse, no. Abrir tu historia, tus recuerdos que a veces son dolorosos, pero sí lo quisimos hacer porque en nuestro corazón y en nuestra mente está la idea de que podemos contribuir a construir una sociedad realmente más inclusiva para nosotras, para nuestros hijos, pero también para los hijos de cada uno de ustedes que nos está mirando, para cada uno de ustedes también que está descubriendo su diagnóstico, sí, aunque suene muy utópico, pero realmente creemos que es posible. Y no solamente lo estamos haciendo desde aquí. En muchas ocasiones le hemos hablado de nuestra agrupación, que, sí, la agrupación que cofundamos junto a mi compañera, que es Agrupación Caleidoscopio, que en ella creamos una red de apoyo y de contención para madres, padres y cuidadores de personas neurodivergentes o personas neurodivergentes,
Y también dejamos nuestro granito de arena en nuestra querida Feria Caleidoscopio, de cual somos organizadoras y estamos muy orgullosas para abrir espacios laborales dignos y empoderar a familias neurodivergentes. Pero amiga, Sí. te invito a avanzar Volvamos. porque nosotras nos embalamos, nosotras Sí. seguimos y es momento de sigamos. Sí, pero antes de seguir, tecito Hoy, por de favor. Disfrútate con Sentido. Estoy tan contenta con este té. Darle las gracias. Ay. Disfrútate, @disfruta_t.com_sentido, la Vero y sus maravillosos tecitos que están acá, vayan, cómprenle, de verdad, no se van a arrepentir. Sí, y no está de más nunca mencionar que también la encuentras en Ferias Caleidoscopio cuando está. Vayan a darse una vuelta porque está ella con su stand, saben de té, te dan degustaciones, son simpáticas, así que muy feliz, ojalá que nos puedan ver y visitarlas a ellas y a nosotros en la feria. Por supuesto, y también saludo a nuestro gran auspiciador, Café Gran Tirano Blanco 816, donde está este maravilloso estudio donde grabamos el podcast. También hay que saludarlo. Sí, hay cafecito y gatitos, me encanta. Sí. Y a los capos de Nan, por supuesto, que sí. Los capos Viven de en mi Nan. corazón. Por cierto, Son cucharitas los- eternas para ellos. Son los más lindos, los productores más lindos de la historia del mundo. Muchas gracias. Volvamos a lo nuestro entonces. ¿Qué estábamos haciendo? ¿Dónde estamos? Ya, Sí. entonces, amiga, ¿cómo hablamos de neurodivergencia sin caer en el capacitismo? Bueno, este tema está muy en boga también porque hace poco una psicóloga experta, me imagino yo, en su tema, Sí. salió diciendo que el autismo era una moda. Yo sé Mira que somos tú. tendencia, pero... Somos tendencia, por supuesto. Siempre. Hay que decir también que los autistas somos bien facheritos. Bueno, Pero eso es una frase totalmente capacitista y yo siento que es la mejor manera actual en este momento de reflejarlo. Porque la neurodivergencia no es una moda, el autismo no es una moda, es visibilización y viene de una historia de silenciamiento. El entrar de una manera burlesca o irónica a referirte con respecto a un diagnóstico neurológico es capacitista y es volver a silenciar y enclosetar a la neurodivergencia, que es algo que se ha peleado durante mucho tiempo para que hoy el colectivo pueda hablar. sí, incluso cuando te refieres a las personas neurodivergentes y reconoces el diagnóstico, hay una frase que yo creo que es como funesta, es como fatal. Cuando te dicen, pero es muy funcional. Eso no es un cumplido. Eso no es una forma de halagar a la persona. No tenemos ninguna spray casi para hacer... ¡Eso está No. mal! ¡Está malo! Deberíamos tenerlo. Deberíamos tenerlo. Decir que todos somos neurodivergentes invalida la experiencia de las personas que pasan por esta experiencia de vida, ya que es cierto, la neurodivergencia es muy amplia, pero hay distintos diagnósticos, distintas terapias, distintos apoyos que las personas viven. Y bueno, cuando eres un cuidador de una persona o una persona neurodivergente, da mucha rabia que te digan que todos lo somos. Sí. Porque yo... Y nos ha tocado vivirlo Sí. y escucharlo. Sí, no ve, y de personas que deberían estar, incluso de personas que están relacionadas a la educación, al mundo, a la medicina, que te dan ese tipo de discursos. Y yo no veo a todos bueno, voy a hablar de niños, pero yo no veo a todos los niños necesitando la misma cantidad de apoyos para poder lograr ciertos avances que se supone que deben estar dentro de la norma. No veo desregulaciones en otras personas, no veo lo difícil y lo angustiante que es para una persona neurodivergente el mundo.
Y cuando dices eso, le estás quitando el valor al esfuerzo de una familia, al esfuerzo de a veces una madre que sostiene sola o una familia que sostiene y que hace tantos sacrificios para poder obtener esas terapias y que todos los días recoges tu alma para darle un nuevo impulso a tu pequeño o a ti misma, y es negar todo eso, no es justo. Sí, por eso es muy importante primero cambiar el lenguaje. Partamos por ahí. Si hablamos de grados de autismo, no hablamos de gravedad, hablamos de necesidades de apoyo. Cuando uno dice tiene autismo nivel 1, nivel 2, nivel 3, no es que el nivel 3 sea más autista que el nivel 1. El autismo es uno solo. La diferencia es las necesidades de apoyo que tenga según el grado y la clasificación. Pero es para apoyarlo en ciertas áreas que él necesita más apoyo, valga la redundancia, no es porque sea más autista. Si tienes un amigo que es extremadamente obsesivo con el orden y la limpieza, no le digas que es TOC, porque no es TOC. Le gusta nomás el orden. Un TOC es mucho más que orden y limpieza, es un trastorno y eso es tremendamente capacitista. El decir, ay, es que no quiere compartir con nadie, entonces autista. No es autista porque no quiere compartir con nadie. Eso también es capacitismo. Entonces, la primera invitación es cambiemos la forma en que hablamos. Y es súper importante hablar con cuidado, nombrar las cosas como deben ser, nombrarlas con dignidad, tratarlas con respeto, y hay que ser muy firmes en esto. Como cuando hablamos del lenguaje neuroafirmativo, fue muy importante porque todavía estamos en un momento de la historia de la vida en que palabras como trastorno, tiene autismo, están dentro de la realidad, y como mencionamos en ese momento, el lenguaje construye realidad y bueno, como hemos mencionado, dentro de la neurodivergencia también está la disforia del rechazo, que es muy grave, es un tema muy grave para muchas personas en nuestro país y en nuestra sociedad. Pero para poder ver la neurodivergencia, para poder entenderla, también pasemos a otra sección, que es la cajita de herramientas. Para quienes quieran saber más, vamos a dejarles algunas fuentes confiables donde hemos investigado y sabemos que entregan el conocimiento, guías y un montón de cositas más de una manera respetuosa y con estudios y todo lo que te puede llevar a aprender más de la neurodivergencia. Sí. Vamos a recomendar algunos portales web. Ya, y vamos a comenzar con Neuroclastic.com, creado por personas autistas con artículos desde las experiencias vividas. También tenemos un portal que se llama understood.org para familias con hijos neurodivergentes, que está en español y en inglés. Amiga, léame el nombre del siguiente porque yo... es... Adipa, sí. Adipa.cl, reconocida plataforma de aprendizaje online en el área de la psicología y la salud mental. Sí. Y también tenemos neurodiversidad.org.ar, ONG dedicada a promover el avance científico y el conocimiento popular del autismo y la neurodiversidad para eliminar barreras. Estos no son los únicos, son los que conocemos nosotras porque hemos estado ahí cachureando, investigando. Sí, por supuesto. Fuentes confiables de información según nosotras. Fuente, Miami me lo confirmó. Bueno, y también podemos sugerir libros. Uno de los libros sugeridos es Seres Humanos Únicos por Barry M. El apellido ayúdame tú porque yo por el inglés. Prisant. Muchas gracias, amiga. Sí, y también tenemos otro libro que se llama El poder de la neurodiversidad, de Thomas Armstrong. ¿Cómo piensan los autistas de Temple Grandin? Muy bien. La tremenda Temple Grandin. Soy neurodivergente y que viene ahora, de Carolina Muñoz Olivares. Y Your Brain's Not Broken, de Tamara Rosier. También nos puedes escribir. Y feliz compartimos el material que tú sepas que es importante, que nos ayuda a entender la neurodivergencia y a las personas neurodivergentes, tanto como si tú lo eres o estás
a cargo o también relacionado con personas neurodivergentes. O de repente si solamente quieres compartir. Esto no se trata siempre de preguntar o de saber. Esto es construir comunidad también. Entonces si solo se trata de compartir alguna sensación, alguna emoción, algún pensamiento, por más loco que sea, escríbenos. Estamos aquí para generar comunidad, generar este espacio seguro donde podemos compartir sin máscaras, partiendo por ahí, pero sin juicios también, que es muy importante. Sí, yo creo que lo importante en sí de poder aprender y querer hablar de estos temas es que tenemos que partir haciendo el ejercicio de mirarnos a nosotros mismos y poder entender y reflexionar sobre... No, necesito parar. Ya. Necesito parar. Está bien. Sí. Está bien. Estoy desconcertadísima con el tiempo. ¿Con el tiempo? Sí, ¿cuánto llevamos? Y teníamos... ¿Y te parece si ahora avanzamos hacia estrategias prácticas que podamos utilizar dentro de la neurodivergencia? Sí. Vamos a compartir algunas que nos han servido. Comienza tu querida amiga. Bueno, vamos a partir por nombrar lo que pasa. Es decir, si me estoy enmascarando o si estoy enmascarando y me siento segura de hacerlo, lo puedo hacer y así me permito tomar conciencia y permito que mi entorno también entienda que tengo una necesidad de transmitirlo para no seguir enmascarando. Sí. Detectar los gatillantes. Identificar qué situaciones, personas o entornos nos hacen sentir obligados a fingir y enmascarar. Esto es súper importante. Súper importante porque de alguna otra manera ya empiezas a controlar como el ritmo y los lugares donde puedes estar. Sí, y también lo puedes comunicar. Por si estás en un entorno con otras personas, independiente que las conozcas o no, también puedes hacérselo saber. A nosotras nos ha pasado acá que hemos estado grabando de repente el podcast y pasan las bombas, los bomberos, y lo comenté en un capítulo anterior, yo tengo estrés postraumático, entonces el sonido de los bomberos a mí me inquieta mucho porque me transporta a otro lugar. Y lo pude comunicar libremente acá y me sentí súper apoyada, entonces es importante también hacerlo. Sí, también comentar que en algunos momentos también hemos tenido que parar y ir de a poco, porque como decíamos hace un ratito, exponer parte de ti, de tu vida, de tus experiencias no es fácil. Y generalmente nos remueven y nos llevan a lugares donde no siempre queremos volver. Sí. Pero para ese punto en particular es importante crear espacios seguros y también voy a agregar amigos o personas seguras. Ya sea lugares físicos en donde puedas estar con amigos o solos, comunidades online, terapias donde podamos hablar sin tener que traducir o disfrazar lo que piensas. O a veces simplemente el hecho de estar con una persona, como es el caso de nosotras que tenemos ciertas pautas, donde nos tocamos por aquí, nos tocamos por allá, nos tocamos por así, nos miramos, hablamos ciertas palabras también y entendemos que necesitamos apoyo o si vemos de repente que comienza una desregulación en la otra, también los podemos empezar a avisar porque a veces tú no te das cuenta de lo que estás sintiendo y lo que estás experimentando. Sí, y si tú no estás seguro o segura de quién es tu persona segura, a quién tú puedes acudir, puedes hacer un pequeño ejercicio mental muy corto que es simplemente cerrar los ojos, ubicarte en un lugar donde estés, por ejemplo, en una situación de urgencia, donde haya, por ejemplo, mucha incomodidad y pensar quién es la primera persona a quien tú le pedirías ayuda, a quien le tomarías el brazo, a quien con la mirada le comunicarías que necesitas ayuda. Y esa es tu persona segura. También puede ser que sea solamente un espacio y eso también está bien. Que sea solamente un espacio en donde debas estar solo o escuchar este podcast. También. Puede ser un lugar seguro para alguien y estaría muy feliz de que sea así. Sí. Otra también estrategia práctica en torno a la neurodivergencia es pedir ayuda sin culpa. Delegar tareas, decir que no, buscar ayuda profesional o familiar. Aquí esto se trata de cuidar de ti. Oh, y eso me cuesta tanto. Me cuesta tanto porque siento la obligación de tener que hacer todas las cosas. Sí, po. Siento la obligación de tener que hacer todo y cuando no puedo hacerlo, tener que pedirle a alguien me estresa al extremo. Y volvamos también a que siempre nos enfocamos en la maternidad neurodivergente, peor todavía, po. Peor todavía que le vaya a pedir ayuda
a la persona a quien estás cuidando es súper difícil, pero por eso hay que saber priorizar también. Si uno sabe que no puede decir que no, también no acercarse a los lugares donde sabes que te van a comprometer con tareas. Yo creo que eso también es una buena estrategia como de autocuidado, porque ya que estamos hablando de maternidades neurodivergentes, tú eres quien importa primero. Sí. Porque si tú no estás bien, quien cuidas tampoco va a estar bien. Sí, y también otra estrategia es desprogramar el personaje o dejar de enmascarar de a poco, no sé a lo quién, de a poco, preguntarnos si lo que hacemos lo hacemos porque queremos, porque deseamos hacer esto, o porque aprendimos a agradar a otros, o porque queremos encajar dentro de un grupo social o dentro de la norma, o ser visto como normales, y empezar a preguntarte si esto te hace bien a ti. Muchas veces estamos expuestos o nos exponemos a situaciones que te desregulan, que te llevan al extremo dentro de tu sensorialidad, y hay que aprender a conocer, a mirar, a entenderte y también ver con compasión lo que siempre decíamos. Trátate a ti como estarías cuidando a tu pequeño y date las mismas adecuaciones, busca para ti las mismas adecuaciones que buscas para tu hijo, hija o la persona que estés cuidando, con el mismo afán, cariño y empatía. Y sobre todo, recordarnos entre todas y todos que no estamos rotas. Solo estamos cansadas o muy agotadas y estamos aprendiendo a cuidarnos como merecemos. Y también no pasa, o sea, también viene un proceso cuando recibes tu diagnóstico, y este proceso es el como sentirte culpable, o muchas veces te culpas de no entender tu diagnóstico. Te culpas de las veces porque siempre hay que culparse de algo, ¿no? Te culpas de que no entendiste, de que no te diste tus pausas, de que no te diste tus tiempos. Bueno, ya, lamentablemente hay cosas que no podemos cambiar y no podemos modificar. Lo que tienes es el ahora, un diagnóstico nuevo, un mundo en donde aprender mucho de ti, de autodescubrimiento, en donde te puedes plantear hacia el futuro de una manera completamente distinta. Yo no voy a mentir, al principio a mí me daba como hasta vergüenza decir, no ser neurodivergente, pero decir soy neurodivergente, porque mi postergación como mamá era tanta, porque siempre estaba el diagnóstico de mi hijo, las terapias de mi hijo, las necesidades de mi hijo, la familia, el trabajo, y al último estaba yo. Y cuando empecé a invertir un poco eso, siempre, bueno, mis hijos siempre van a ser mi prioridad, porque los amo mucho y quiero que ellos estén bien, pero empecé a entenderme a mí misma desde ese punto en el que también puedo verme y decir, no, pues necesito descansar, necesitas comer, necesitas salir, necesitas tener personas de seguridad, necesitas tener un apoyo, y no siempre en los núcleos familiares los encontramos, y eso es una realidad que es triste, pero también hay otra familia. Una familia que te quiere, que te apoya, me emocioné. Una familia que te quiere, que te apoya, que te escucha, que te entiende, y para la cual no estás rota, ni estás fallada, ni hay nada extraño en ti. Es más, comparten esas cosas contigo y las entienden y las apoyan. Así que, querida Brenda. Entonces, sí, tomemos un respiro. Tecito rico. Para procesar también, porque esto es tremendamente emocional para nosotras decirlo, pero me imagino para ti que nos vas a estar escuchando, que nos vas a estar viendo, también va a ser muy emocional. Entonces tomémonos un momento de procesar para poder también hablar de este tema que nos convocaba en este capítulo, que tenía que ver con la neurodivergencia, y resumir en realidad que la neurodivergencia no se reduce a un diagnóstico. No es una persona neurodivergente con patas, no es un neurodivergente con patas. Es un ser que siente, que experimenta el mundo de una manera distinta, que tiene pensamientos particulares, emociones particulares también. Pero más importante que eso, entender que neurodivergencia no es el diagnóstico que tú recibiste nada más. Es una forma de vivir el mundo, de sentirlo, pero también de construir comunidad.
Sí, y cuando nos permitimos nombrarnos, cuando nos permitimos hablar de la neurodivergencia con respeto y con los nombres correctos, comenzamos a sanar. Pero no porque tengamos que sanar una enfermedad o que tengamos que sanar algo que está mal dentro de nosotros. Es una sanación emocional, espiritual, psicológica, que es un paso fundamental para poder dejar de esconder quién eres, quiénes somos. Así que gracias por escucharnos. Si esto te resonó, si te sientes también que podrías estar en este camino o estás en este camino y no sabía que eres parte del colectivo neurodivergente, te abrazamos desde aquí, fuerte, muy grande, y te decimos y te lo repetimos de nuevo, no estás sola, no estás solo. Sí, además recordar que puedes encontrarnos en No Aprendimos Nada Streaming y compartir este episodio con quien tú creas que lo necesite, con quien tú creas que se pueda identificar con los temas que hablamos, porque cuando nos nombramos y damos los nombres correctos, también nos cuidamos. Pero también tenemos que agradecer. Por supuesto. Agradecer mucho, sobre todo este tecito. Partamos por disfrútate, @disfruta_t.consentido. Vamos a agradecerle por el tecito, a Manena Sushi también. ¡Ay, qué rico! @manena_sushi por el tremendo auspicio. Centro Estético Rayún también, tremendo el centro. Y por supuesto, a nuestros favoritos en nuestro corazón, el café Gran Tirano Blanco 816 Valparaíso. Sí, y yo quiero agregar además agradecer a quienes nos mantienen funcionando, que es la tienda, el emprendimiento, la pasión, la vida y la forma de vida de mi querida amiga, que es Piensa en Verde Chile, que, bueno, visítenlo, hay plantitas medicinales, ellos tienen el servicio técnico de plantitas. Yo debo decir que trabajé en Piensa en Verde un día, atendí la tiendita un día y aprendí mucho porque las personas que iban a comprar me enseñaban de plantitas a mí, así que estoy muy agradecida. Cuéntanos un poquito de tu emprendimiento, amiga. Piensa en Verde es un emprendimiento que nace de una guardadora de semillas que soy yo. Es un proyecto huerta agroecológica. Yo busco rescatar el patrimonio alimentario cultural latinoamericano. Es lo que me apasiona, lo que me gusta, la salud a través de la tierra. Me obsesiona el experimentar la vida a través de la semilla y cómo eso se transforma en alimento y sustento. Y lo amo mucho. Y también agradecer, por supuesto, a Tienda Momoca. Miren estos aritos preciosos y bonitos. Ay, para que expliques tú también de qué se trata Tienda Momoca. Tienda Momoca es mi vida, mi pasión, me encanta. Trabajo con porcelana, me encantan las miniaturas, sobre todo las miniaturas de comida, las amo mucho. Me gusta crear y en esta tienda encontré la manera de poder sacar el estrés de mi vida en ese momento. Es uno de mis intereses profundos de toda la vida, las manualidades, la creación, el arte en sí, y esta tiendita, mi tienda Momoca, me permitió poder darle un sustento digno a mi familia y también empoderarme a mí dentro de mi rol de madre, de mujer, de emprendedora, y ahí encontrar accesorios personalizados únicos creados por estas manitos. Así que eso sería todo por el día de hoy. Hasta el próximo capítulo y recuerda, tú también importas. Y nos vemos en el siguiente capítulo de Mamás Neurodispersas.